Hola, buenas noches a todos en este fin de semana de la segunda semana de agosto. Que el Señor les bendiga, les guarde, que hayan tenido una bendecida semana y además de un bendecido viernes. El día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio acerca de la epístola a Santiago en el pasaje de Santiago 2:14 al 26 de la relación entre la fe y las obras, pero antes de ello le voy a pedir que me acompañen a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, nos has sostenido, nos has guardado, has sido nuestra roca firme y nos has puesto, Señor, sobre una roca para que nos mantengamos, Señor, firmes en nuestra fe y a salvo de toda situación y circunstancia, por difícil que haya sido, Padre. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has dado la victoria sobre toda situación negativa en nuestras vidas y además de ello, Señor, has sido un Padre que nos ha cuidado en medio de toda prueba, de toda tribulación, nos ha sacado a victoria, nos ha provisto, nos ha sanado, liberado, restaurado, asegurado. Y además, Señor, nos has llevado a nuevos niveles de victoria en la vida espiritual contigo, Padre. Señor, en esta hora venimos no solamente dándote gracias porque tú has sido bueno siempre, Señor, para con nosotros, sino que también, Señor, para pedirte que tu Espíritu Santo en esta noche nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea establecida en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, en esta hora también venimos dándote gracias por esas semillas de eternidad y de bendición que tú vas a sembrar en nuestras vidas en esta noche, porque tu palabra dice, Señor, que cuando estamos juntos en armonía, tú ahí envías bendición y vida eterna. Así que desde ya, Señor, te damos gracias por ello en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por estar conectados en esta noche a esta transmisión. Es una bendición y un privilegio para mí el poder comunicarme con ustedes por este medio y escudriñar juntos la palabra del Señor. En el pasaje con el que vamos a continuar nuestro estudio de la carta a Santiago o de la epístola de Santiago está a partir del versículo 14 del capítulo 2 hasta el versículo 26. Y el pasaje es nombrado en la Reina Valera: la fe sin obras está muerta. Dice la palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este tema se refiere a una cuestión que en la historia de la cristiandad siempre ha sido un conflicto entre dos grupos, entre el grupo que sostiene que la fe
también requiere de obras, que la salvación también requiere de obras, y otro grupo que también sostiene que la salvación no requiere de obras. Aquí Santiago nos aclara este tema y además complementa el énfasis que Pablo pone en la fe como el camino de la salvación. La fe, Pablo sostiene, si ustedes se recuerdan, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje que nos da Santiago en este pasaje? En primer lugar, el mensaje más claro, más evidente, es que la salvación, es decir, la fe, que implica la salvación, también implica obras de transformación, de cambio de orientación, cambio de carácter, del egoísmo al amor, una nueva naturaleza, etc. Y esto es así por una razón muy sencilla. La naturaleza de cada uno determina su conducta. Antes teníamos la vieja naturaleza pecadora que nos llevaba y nos orientaba a vivir en el pecado. Hoy, cuando somos salvos, recibimos una nueva naturaleza, la naturaleza divina, que nos lleva a las obras de obediencia a la palabra de Dios, a la transformación de nuestra vieja manera de vivir en una nueva manera de vivir. Por lo tanto, la fe salvífica sí se manifiesta en obras. No son las obras las que nos salvan, es la fe, es la gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo, pero las obras son la prueba de esa salvación. Ese es el mensaje que nos está diciendo claramente esta escritura en Santiago. Si bien Abraham fue justificado por la fe de Abraham lo llevó a hacer obras. Una de ellas fue la disposición a entregar a su único hijo en sacrificio para Dios, cuando Dios se lo pidió en el monte Moriah. Y ahí la fe produjo obras. Igualmente Rahab, que es el otro ejemplo que nos pone Santiago. Rahab le creyó a Dios, y porque le creyó a Dios protegió a los espías. Y porque porque tuvo fe en Dios y protegió a los espías, ella y su familia fueron salvadas de la destrucción de Jericó. Entonces está muy claro el punto de que la fe, si bien la salvación no es por obras, la salvación se manifiesta en nuevas obras. Así como la vieja naturaleza se manifiesta en obras de desobediencia a Dios y en pecado, la nueva naturaleza se manifiesta en obras de obediencia, de transformación de nuestra vieja manera de vivir, para ajustar nuestra manera de vivir a la vida de que nos habla el Señor en su palabra. Este es un mensaje para evaluar si nuestra fe es una fe real o una fe presunta, una fe viva o una fe muerta. El mensaje básicamente también acá de este pasaje es: ¿de qué sirve decir que somos creyentes si no corroboramos nuestra fe con nuestras obras de obediencia a la palabra de Dios? La fe implica obediencia. Hemos hablado de esto muchas veces. En Hebreos 11:8 dice la palabra que por la fe Abraham obedeció. La fe implica obediencia. La verdadera fe implica obediencia. Hay una falsa fe que es presunción de fe, u otra falsa fe que es confesión positiva, pero esa no es una fe salvífica. Es la fe que salva es una fe que obedece. Eso lo deja muy claro la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Y debemos estar claros de esto. Las obras, en ninguna parte de la palabra de Dios dice que las obras salvan. En ninguna parte de la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, dice la palabra que las obras salvan. Es más, la palabra es clara en decir que por las obras ninguna persona
va a ser salva. O sea, eso está muy claro, lo deja claro la palabra de Dios, lo deja claro también Pablo, lo deja claro Santiago, de que la salvación nunca ha sido por obras. Los judíos, los fariseos, pretendían que la salvación fuera por obras, pero la salvación nunca fue por obras. La salvación siempre fue por gracia. Aún en el Antiguo Testamento la salvación era por la gracia de la fe en el Mesías que vendría. Nosotros ahora somos salvos por la fe en el Mesías que ya vino. Pero en el Antiguo Testamento los judíos iban a ser salvos por la fe en el Mesías que vendría, y los sacrificios eran la muestra de esa fe, eran la manifestación externa de esa fe, así como también la obediencia a la palabra. Por eso David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Y también el clamor de David era: Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, porque él sabía que la salvación era por fe, pero se debía manifestar en obras de obediencia, se debía manifestar en una transformación de vida. Santiago en ningún momento en este pasaje está diciendo que la salvación sea por obras. Él mismo en Santiago 1:17 y 18 establece muy claramente que la salvación como un don de Dios es que la salvación es un don de Dios, y como don de Dios es por gracia, no por obras. Por lo tanto, no se podía contradecir lo que está manifestando aquí, y esto era por una razón muy simple. Recordemos que esta carta en el principio dice que está dirigida a los judíos de la dispersión. Los judíos antes de ser creyentes, a los creyentes judíos de la dispersión, es decir, a los que ya creían en Jesús, pero habían sido judíos antes. Y los judíos venían con la mentalidad de que las obras, porque era lo que enseñaban los fariseos y los escribas de su tiempo, de que las obras eran las que salvaban, que si no habían obras no había salvación. Entonces, los judíos de ese tiempo que se habían convertido, por lo menos un buen grupo, ya no tenían obras. Ya no hacían obras, ya no buscaban la obediencia al Señor ni buenas obras que Dios había preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Estaba pasando lo mismo. Santiago estaba dirigiendo esta carta al grupo de judíos que estaban diciendo lo mismo que los gentiles a los cuales Pablo había evangelizado estaban diciendo, y que Pablo les contesta en Romanos 5:20. Ellos decían: como la gracia sobreabunda donde existe el pecado, entonces sigamos pecando para que la gracia abunde. Es decir, ya no tenemos que obedecer, ya no tenemos que hacer buenas obras, ya no debemos seguir nuestra nueva naturaleza. Y esto era básicamente por una razón, porque esos grupos de antaño les pasa lo mismo que le pasa a un grupo de los que se dicen creyentes hoy. Simple y sencillamente solo tienen una fe mental, una fe o una creencia mental que no es fe, y por ella creen que son salvos. Pero como no tienen buenas obras derivadas del nuevo nacimiento, de la nueva naturaleza, de la obediencia a la palabra, entonces se inventan que la fe es solo por gracia y no se manifiesta en obras de arrepentimiento, como le dice Juan el Bautista también a muchos que llegaban a bautizarse esperando solamente huir de la ira venidera, y que eran básicamente fariseos, y él les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos dignos de arrepentimiento son las obras que evidencian la salvación.
Es la obediencia a la palabra, la transformación de nuestra manera de pensar, de vivir, de ser, de ver el pecado, etc. Y esas buenas obras que Dios preparó de antemano, obras de misericordia, esa manifestación del fruto del Espíritu. Sin esas cosas, si no tenemos esas cosas, lo más probable es que no hay salvación real. Hay una salvación ficticia derivada de un simple creer, que aquí Pablo también dice, los demonios creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. Entonces, la verdadera, volvemos al punto que tanto menciona Pablo como menciona Santiago. La fe sin obediencia no es fe. Y la fe sin obediencia no... con una fe que no tiene obediencia no hay salvación. Es una ficción. La verdadera fe necesariamente va a producir obras de obediencia. ¿Por qué razón? Porque la verdadera fe implica un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Antes teníamos la naturaleza del diablo, ahora tenemos la naturaleza de Dios, y las obras de Dios son total y completamente contrarias a las obras del diablo. Las obras de la naturaleza de Dios son total y completamente contrarias a las obras de la naturaleza del diablo. Por ello, nosotros debemos manifestar nuestra fe a través de obras de obediencia a la palabra de Dios. La fe sin obras no es realmente fe, es presunción, es tener un conocimiento mental, es un saber intelectual, pero no una fe en el corazón. Y recordemos que la fe que salva es una fe que cree en el corazón. Dice Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. No dice si creyeres en tu cabeza, si creyeres intelectualmente. De hecho, la salvación es una revelación de Dios al corazón del hombre, no es un conocimiento. La salvación es una revelación al corazón del hombre. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y algunos le comienzan a decir, unos dicen que son los profetas, que eres profeta, que eres Juan el Bautista, que eres Elías, etcétera, etcétera. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo mostró carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Eso es revelación, la fe, la salvación por gracia por medio de la fe. Y muchas de las cosas que nosotros conocemos y que se llaman misterios en la palabra de Dios son revelaciones del Espíritu a nuestro corazón, no es conocimiento mental. El conocimiento mental no salva. Otra vez volvemos al ejemplo que pone Pablo de los demonios. Los demonios creen y tiemblan, pero no por eso ellos son salvos. La fe salvadora no puede ser un simple ejercicio intelectual carente de compromiso activo a la obediencia práctica. Nos lo dice Jesús en Mateo, por ejemplo, en Mateo 5:40, en Mateo 7:16 al 18 dice que por los frutos se conocerán los que verdaderamente son salvos. Y también Jesús en otra parte del Evangelio dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no me obedecen? Ahí el mismo Jesús nos está enseñando que la salvación deriva en obediencia. El señorío de Cristo es precisamente o implica precisamente la obediencia a su palabra. La salvación, como ya mencionamos, es un cambio de naturaleza, nos lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son
todas son hechas nuevas. ¿Y a qué se refiere eso de las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice la palabra que fuimos nacidos de la simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y en qué deriva eso? En lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, es decir, ese nuevo nacimiento deriva en una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es aborrecer el pecado, es obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, si usted y yo somos nacidos de nuevo, necesariamente nuestra orientación en la vida ya no es hacia el pecado, ya no es hacia lo terrenal, ya no es hacia lo mundano, ya no es hacia los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la autocomplacencia, la autogratificación o la autoexaltación, sino es a la obediencia a la palabra de Dios. Y eso implica que necesitamos conocer la palabra de Dios. Por lo tanto, también hay un hambre y una sed por conocer la palabra, porque es la palabra la que necesitamos obedecer. Por eso también Jesús dice en Juan capítulo 4 versículos, en Mateo capítulo 4 versículo 7, cuando es tentado por el diablo en el desierto, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la palabra es el alimento del Espíritu, el Espíritu que ya mora en nosotros, que es la nueva naturaleza, es parte de o está impulsando la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, nos lleva a tener hambre de la palabra de Dios. Entonces esa es otra manifestación, no solo a tener hambre de la palabra de Dios, sino a obedecer la palabra de Dios. La fe sin obras, y aquí nos pone otro ejemplo muy interesante, la fe sin obras es como la compasión sin obras de compasión, es decir, teoría, no práctica, conocimiento, no vida, falsa, una compasión falsa, una compasión vacía. Lo dice en el ejemplo que pone de si nosotros recibimos a una persona que está en necesidad. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De la misma forma, decir que tengo fe, pero no manifestar esa obediencia, ese cambio, esa transformación de vida, esa transformación de carácter, si no la manifiesto, ¿de qué sirve decir que soy salvo? Es como decir que Dios te bendiga, pero a alguien que tiene necesidad, que Dios te supla, pero teniendo nosotros con qué suplirla, no la suplimos. No sirve de nada. No sirve de nada porque el instrumento para suplir esa necesidad somos nosotros. Si Dios nos pone una necesidad enfrente de alguien, es porque nosotros somos el instrumento para suplir esa necesidad, y a través de ese suplir Dios quiere traer bendición a nuestras vidas, porque dando es como recibimos. Entonces la fe sin obras es como la compasión sin acciones de compasión, sin obras de misericordia. Y la fe, ¿y por qué es esto? Porque la verdadera fe es una fe en Dios, y si Dios es Dios, Él es la máxima autoridad del universo. Y siendo su palabra la manifestación de esa autoridad, implica convicción y certeza, no solo en Dios, sino en obedecer lo que Él manda. Porque la palabra Dios implica el que manda. Una de sus implicaciones es el que manda, el que tiene toda autoridad y a quien se debe rendir toda obediencia. Por lo tanto, la fe se debe manifestar
en obediencia a la palabra, que son las obras de la fe. Y las obras de obediencia constituyen la única evidencia de la fe verdadera. Eso nos lo enseña 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, como también Santiago, capítulo 2, versículo 18, en este mismo pasaje. Pero 2 de Pedro 1.9 dice que somos, leámoslo directamente, ahí nos habla de que somos, dice... vamos a leer desde el 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen, 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Notemos lo primero que nos dice aquí. Dice que que la salvación es llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y por ende eso requiere huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, huir de los pecados que son el resultado de las pasiones desordenadas de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Vosotros también, ojo, aquí viene lo de que la fe se manifiesta en obediencia y en obras. Vosotros también, dice en el versículo 5, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí claramente nos dice que el que no tiene esas cosas está ciego. ¿Y qué son esas cosas de las cuales nos está hablando? Son cosas del carácter que implican una transformación del carácter. Y si lo vemos claramente, ¿cuáles son? Diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Hay cosas que vienen por el conocimiento, pero que se manifiestan en las obras. Conocimiento es diligencia, luego la fe es carácter, virtud es carácter, conocimiento es inteligencia, dominio propio carácter, paciencia carácter, piedad carácter, afecto fraternal carácter y amor carácter. Por lo tanto, es una transformación. La fe implica una transformación del carácter. La fe implica la transformación del viejo yo que hacía las obras de la carne a un verdadero yo espiritual que manifiesta el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Estas 9 cosas se manifiestan en nuestras acciones, se manifiestan en nuestras obras de vida. Por lo tanto, si tenemos una nueva naturaleza, tenemos nuevas obras de vida. ¿Y cuáles son esas obras de vida? Las que dice Gálatas 5, 22 y 23, que es el fruto del Espíritu, que son el resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Y recordemos
en Gálatas Pablo dice lo mismo que dice Santiago en este pasaje, solo que Pablo lo dice en una frase. Pablo dice que la fe obra por el amor. O sea, la fe obra. Está diciendo, la fe obra por el amor. El amor es una transformación del carácter. Recordemos que en la vieja naturaleza éramos egoístas. Entonces la fe obra, la fe produce obras de amor. Es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Si tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras de amor. ¿Cuáles son las obras de amor? Son 3. Amar a Dios, Mateo 22, 36 al 40, Jesús nos lo dice. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Y qué es el amor a Dios? Amar a Dios, y ninguna de las 3 cosas es un sentimiento cool como lo que el mundo tiene como concepto del amor. Las 3 cosas implican obra. La palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículos 15, 21 y 23 nos dicen que amar al Señor es cumplir sus mandamientos. Poner por obra sus mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos, dice Jesús. O sea que el amor a Dios es obedecer la palabra. Pero, ¿qué es el amor al prójimo? El amor al prójimo dice que el que obedece, el que ama, obedece toda la ley. Por lo tanto, el amor al prójimo también es obedecer la palabra de Dios en cuanto se refiere a nuestra relación con los demás. ¿Y qué es el amor a nosotros mismos? El amor a nosotros mismos es obedecer la palabra en cuanto se refiere a cada uno de nosotros. Y le voy a poner un ejemplo de amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos es ser salvos. ¿Por qué? Porque la salvación nos produce vida eterna, nos lleva a la vida eterna, mientras que la no salvación nos lleva al infierno. Por lo tanto, amarnos a nosotros mismos es ser salvos. Amarnos a nosotros mismos es buscar la palabra, porque la palabra nos liberta, mientras que el pueblo perece por falta de conocimiento, dice Osea. Entonces, amar la palabra, amarnos a nosotros mismos es buscar la palabra, porque la palabra nos liberta, y aparte de ello, la palabra nos hace discípulos de Cristo. Por lo tanto, amarnos a nosotros mismos también es ser discípulos de Cristo. ¿Y qué es ser discípulos de Cristo? Es no solo ser salvos, sino obedecer todo aquello que Él nos enseñó. ¿Y qué es todo aquello que Él nos enseñó? La palabra de Dios. Toda la palabra. Porque Jesús es la palabra. Entonces volvemos otra vez a que la fe se manifiesta en obras de amor, y las obras de amor son obras de obediencia, y dentro de esas obras de obediencia está la transformación de nuestro carácter, la manifestación del fruto del Espíritu, el negarnos a nosotros mismos, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, el manifestar, el hacer obras de misericordia, como nos lo enseña Mateo capítulo 25, versículos del 31 en adelante. Me viste hambriento, me diste de comer, me viste sediento, me diste de beber, me viste desnudo, me vestiste, me viste enfermo, me visitaste, me viste en la cárcel y me visitaste. Son obras de misericordia. Toda esa es obras de obediencia y obras de misericordia. Son las que efectivamente demuestran que nuestra fe es una fe verdadera, una fe en el Señor Jesucristo. En este pasaje, ya para ir cerrando, en este pasaje que nos debe quedar claros que Santiago no contrasta 2 tipos de salvación, una por obras y otra por fe. Más bien establece lo que establece. Él no está hablando de método de salvación, él está hablando de consecuencias de la salvación. Algunos han querido tomar este pasaje como que Santiago está hablando de 2 formas de salvación. No hay 2 formas de salvación. La palabra es bien clara que solo hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, y es Jesucristo, el cual tiene un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
O sea, no podemos ser salvos en ningún otro nombre ni por obras. Es solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y lo dice Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Si creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. Y si es el Señor, es quien manda. Y si es quien manda, nosotros debemos la obediencia. Y la obediencia no va a ser algo que nos cueste, va a ser algo deleitoso porque es parte de nuestra nueva naturaleza. Más bien lo que nos va a costar, y nos va a costar tristeza, dolor, condena, culpa, acusación, etcétera, es el pecado. La obediencia siempre va a traer a nuestro corazón gozo, paz, benignidad, bondad, en fin, muchas cosas. Es el pecado el que cuesta, la obediencia no. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que están en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero Él nos está diciendo que su yugo es fácil y ligera su carga, y es por eso. Porque recordemos, hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Pero la obediencia, dice la palabra, que cuando nosotros obedecemos vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Por lo tanto, el camino de la obediencia es un camino de bendición, mientras que el camino del pecado es un camino de muerte. Amarnos a nosotros mismos es caminar en ese camino de vida, en ese camino de salvación, en esa obediencia a la palabra de Dios. Entonces lo que Santiago está haciendo en este pasaje no es un contraste entre salvación por obras y salvación por fe. No, lo que Santiago está haciendo es el contraste entre una fe verdadera que se manifiesta en obras de obediencia, transformación y obras de misericordia, y una fe falsa que no tiene ninguna obra, que no tiene frutos de arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo. Hay una fe, por lo tanto, debemos entender que hay una fe verdadera y una fe falsa. La fe falsa es presunción de fe, una fe intelectual, pero no una fe en el corazón que se transforma en vida. Recordemos que dice también Proverbios 4:23 que del corazón mana la vida, no de la mente, no de la cabeza. Por lo tanto, la fe salvífica, que es vida, debe salir del corazón, no de nuestra mente, no es intelectual. Es revelada, es vida práctica. Entonces, hay una en Abraham, y la palabra también nos dice que en Abraham la fe se perfeccionó por las obras. Abraham fue declarado justo en Génesis capítulo 15, versículo 6, y fue declarado justo mucho antes de entregar a Isaac en sacrificio en el monte Moriah, que sucedió en Génesis 22:1. Pero por esa fe que manifiesta en Génesis 15:6 y por la cual Dios lo declara justo, es que hace lo de Génesis 22:1, la disposición de entregar en sacrificio a Isaac, que no se concreta, pero que es una prueba de fe de Abraham, de Dios hacia Abraham. Rahab, como ya lo mencioné también, ella no fue salva porque guardó a los espías. Ella fue salva porque creyó en Dios, y porque creyó en el Dios de los israelitas, guardó a los israelitas, y por eso ella fue salva. Ella a la fe le puso obediencia en guardar a esos espías, y por esa fe en el Señor, ella fue salvada junto con toda su familia. La fe perfecta es la fe más las obras. La fe verdadera es la fe más la obediencia. Esto nos lo dice en Santiago 2:22, en varias versiones, lo quiero leer. Dice, por ejemplo, en la versión Peshita, que es una traducción del arameo, dice, tú ves que en cuanto a Abraham, ¿verdad? Y a Rahab, más bien en cuanto a Abraham,
tú ves que su fe fue respaldada por sus obras y mediante ese hecho fue perfeccionada su fe. La fe de Abraham iba en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos. Y en Santiago 2.26, una versión que se llama Castellán, vamos a ponerle punto final a este tema con esta traducción. Dice, la fe está muerta si no se traduce en buenas obras. Así que está claro el punto. Solo quiero volver a reafirmar para aquellos que no estuvieran convencidos lo que dice Santiago 2.19. ¿Tú crees que Dios es uno? En Santiago, permítame, lo voy a poner acá. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Esta es una referencia muy clara al pasaje más conocido de los judíos se llama la Shema, en Deuteronomio 6, 4 al 5, que es la expresión más básica de la doctrina del Antiguo Testamento. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. Ese pasaje se conoce como la Shema. Dice la palabra, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, el creer que Dios es uno, tres personas en uno, y que Dios es la expresión más básica de la fe. Por eso Marcos capítulo 11, versículo 22 dice, tened fe en Dios. Pero inmediatamente después de que les está diciendo a estos judíos que estaban cuestionando si tenían que tener obras o no como resultado de su fe, lo siguiente que les dice es que bueno que ustedes creen en que Dios es uno, hacen bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Y podemos ver que, y ahí está la diferencia, los demonios tienen una fe o una creencia en Dios, no tienen fe. Ellos solo saben que Dios es, pero no tienen la fe porque no obedecen. Y mire lo que dice la palabra al respecto de eso. Hasta los ángeles caídos afirman la unidad de Dios y tiemblan por todo lo que implica. Lo vemos en Mateo 8:29 y en Mateo 5:7. Cuando le claman a Jesús de que por qué llega con ellos para atormentarlos o cerca de donde ellos están para atormentarlos. Eso quiere decir que afirman la unidad de Dios. ¿Por qué? Porque no solo tienen el conocimiento del Padre, sino también del Hijo. Entonces ellos tienen el conocimiento intelectual de que Dios es uno, pero no tienen la fe. Tienen el conocimiento intelectual y tiemblan ante la presencia de Dios, pero no tienen la fe para obedecer sus mandamientos. Conocen la palabra, como lo demuestra la tentación de Jesús en el desierto, pero la aborrecen tanto como aborrecen a su autor. Eso lo vemos en Primera de Corintios, capítulo número 2, versículo número 8. Dice la palabra que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque sí conoció lo que estaba en la sabiduría de Dios que había predestinado, donde decía que estaba predestinado Jesús antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, conocen la palabra, pero no la entienden. Y además
la aborrecen tanto como aborrecen a su autor. Su autor es Jesús, Jesús es la palabra, su autor es Dios a través de Jesús, dada por el Espíritu Santo. Pero aborrecen a Cristo, si no, no lo hubieran crucificado. Si ellos verdaderamente creyeron, no lo hubieran crucificado. Pero ellos tenían conocimiento intelectual de la palabra, pero aborrecían a su autor y por eso lo crucifican. Es decir, que los demonios tienen una presunción de fe, o sea, un conocimiento mental de Dios, pero no viven la fe. Y esto nos enseña que no es lo mismo saber o creer mentalmente, tener información de Dios, que tener fe revelada en el corazón, como nos lo dice Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10. Muy bien, mis amados hermanos, por eso también, por eso insistimos mucho en estas enseñanzas, que el verdadero nuevo nacimiento, la verdadera salvación, el que verdaderamente es salvo, es aquel que ha nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza, tiene una nueva orientación en cuanto a obedecer la palabra de Dios, está siendo transformado en su carácter a la imagen de Cristo, está manifestando el fruto del Espíritu en su vida. Por eso lo decimos, porque son las obras que manifiestan o las manifestaciones de una fe salvífica, y esa fe salvífica se manifiesta en obras. Por eso aún el mundo lo dice, ¿verdad? El principal mandamiento que nosotros debemos guardar es el de amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, y el mismo mundo lo dice: obras son amores, no buenas razones. El amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, que se manifiesta, que es el resultado de la salvación, se manifiesta en obras de obediencia a la palabra de Dios. Muy bien, hemos llegado entonces al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, compártalo con sus contactos en las redes sociales. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Lo esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche para seguir escudriñando la carta a Epístola de Santiago, y vamos a comenzar con el capítulo 3 la semana entrante, el lunes. Y adicionalmente le recuerdo que tenemos 2 recursos que Dios nos ha permitido para que usted pueda seguir edificándose en su fe. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y el otro es nuestro canal de YouTube que está a nombre de Gustavo Bianchi, tal como se llama esta página, y separado, Gustavo Bianchi, separado. Así que ahí le invitamos a visitar esos 2 recursos, y vamos a terminar la transmisión orando. Así que le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es sabiduría, consejo, entendimiento, inteligencia, Señor, ciencia, Padre, que nos hace prudentes, pero también, Señor, que transforma nuestras vidas, nos liberta, nos sana, nos restaura y nos lleva, Señor, a la obediencia, Padre. Señor, te damos gracias por este privilegio tan grande de la salvación que tenemos en ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a guardar esta salvación tan grande, y que por tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezcas para ser obedientes a tu palabra, Señor, y también, Padre, para buscar de tu palabra ese alimento que necesitamos todos los días para ser fortalecidos en nuestro hombre interior y poder resistir todas las artimañas, imaginaciones del diablo, Señor, y mantenernos firmes en esta santísima fe, Señor, que principalmente ahora, Señor, que estamos muy cerca de tu venida por tu iglesia, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También en esta hora, Padre, venimos delante de ti pidiéndote por todos aquellos que están enfermos de cualquier enfermedad, Señor, ya sea en hospitales, en sus casas, Señor, que tu Espíritu Santo haga un milagro de sanidad que sea evidente, Señor, y que lleve a estas personas a una revelación tuya, Señor, para que los que no te conocen se vuelvan a ti, Señor, de todo corazón y sean salvos, y los que ya te conocen, Señor, sean encendidos en su amor por ti, Señor.
Padre, también te pedimos por aquellos que no tienen trabajo. Señor, te pedimos que tú les proveas de uno y que mientras tanto pongas alimento en sus mesas para ellos y sus familias, Señor. Y Padre, también levantamos delante de ti a cada uno de nosotros y nuestras familias y te pedimos que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando, liberando, restaurando, proveyendo, fortaleciendo, asegurando, Señor, afirmando en ti, Padre, y atrayendo a cada uno, Señor, a ti cada día más, desde los que no son salvos, Señor, hasta los que estén flaqueando en su fe, atráelos de nuevo hacia ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Un abrazo para todos, que tengan un lindo fin de semana y un lindo lunes. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Un abrazo para todos, bendiciones.